¿Por qué Uruguay es caro? Todos hablan del tema, pero nadie parece tener una explicación que tiene sentido. Entonces acá les voy a explicar exactamente por qué. Y no son los impuestos. Bueno, recién abrió una discusión en las redes sociales una joven libertaria que dijo que simplemente Uruguay es caro por los impuestos. Por ejemplo, en el video que hizo hablando de esto es la única explicación que ella da por los altos precios en Uruguay. Pero hay otro problema más allá del salario y son los impuestos. Uruguay se caracteriza por tener impuestos bastante altos y también un estado bastante amplio. El impuesto que vemos todos los días es el IVA, el índice de valor agregado, que es una tasa básica del 22% en la mayoría de las cosas que consumimos. Entonces, la yerba que yo le puse a este mate tiene IVA, este mate tiene IVA, esta bombilla tiene IVA, la leche que compro tiene IVA, el pan que compro tiene IVA, absolutamente todo tiene IVA. Luego tenemos impuestos que refieren al trabajo, por ejemplo, que es el IRPF, que es un impuesto progresivo dependiendo del monto de tu sueldo. Y hablando del sueldo, cuando vos cobras lo que la empresa, lo que tu local de trabajo te paga, digamos que ellos te pagan X monto, pero de ese X monto se descuenta el 15% para los aportes jubilatorios, lo cual es altamente probable que no suceda y no te vayas a jubilar. Entonces 15% se va a tu jubilación y es algo que vos no puedes elegir si querés pagar o no. Es obligatorio, se te descuenta antes de que la plata llegue a tus manos. Después de eso está el FONASA, que es del 3 al 8% y es un impuesto que se te cobra para la salud pública. Entonces, ¿se acuerdan? Ok, entonces esta es su explicación por los altos precios en Uruguay. Lo que ella dice que son el lado oscuro de Uruguay. Pero acá viene la cosa. Eso es algo que por los libertarios debe ser algo que va a romperles el mundo, no sé, pero todos los países tienen impuestos, ¿saben esto? Todos los países, incluso los más exitosos del mundo, como los con la mayor calidad de vida, como los de Europa, por ejemplo, tienen impuestos como los de Uruguay. Todos los impuestos que ella se acaba de hablar, por ejemplo, como el IRPF, por ejemplo, bueno, el impuesto progresivo a tus ganancias, cualquier país del mundo tiene esto, ¿ok? Esto es totalmente normal. La IVA existe en un montón de países y de hecho es más alto que en Uruguay en algunos que tienen una calidad de vida más alta que Uruguay y tienen también una relación entre sus sueldos y precios mucho más mejor que en Uruguay. Por ejemplo, Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Croacia, Finlandia, Grecia, Polonia, Portugal, Italia, España. Se entiende, ¿no? Además, tus aportes jubilatorios no son un impuesto. Existen porque, bueno, si no aportas a la jubilación, vas a hacer un cargo social cuando vos sos más viejo. También lo que aportas a la FONASA, que es un seguro de salud, eso no es un impuesto para la salud pública. Esto es para tu propia cobertura de salud también. Y por lo que aportas a la FONASA, puedes elegirte una cobertura de salud. Exactamente como con las obras sociales de Argentina. Exactamente como en cualquier país con un sistema de salud que funciona, salvo los Estados Unidos, porque ahí no funciona para nada. Es decir, esas son cosas que existen en cualquier país del mundo. Y estás explicándolos casi como si fueras de otro planeta, como lo que estás diciendo acá, solo va a ser algo nuevo a alguien que es un boludo o a alguien que todavía es un nene, que no sabe nada del mundo. Y lo estás presentando como no es algo totalmente esperado que existe en cualquier otro país del mundo también. En países donde los precios son más bajos a relación a los sueldos que en Uruguay. Entonces, no puede ser que lo que está causando los precios más elevados en Uruguay son los impuestos y que pagas para la seguridad de salud y para la jubilación, cosas que ya tienes que hacer en cualquier país del mundo. Tengo que decir algo acá también, simplemente para ser malo. El progreso de la canal de esta chica está hablando de desarrollo personal y en análisis sociales. Bueno, ¿qué tiene? ¿Como 20 años? ¿Qué consejo de desarrollo personal vas a tener? Ni te has desarrollado vos. ¿Qué análisis social vas a tener? No tenés ninguna educación. Por eso,
Su explicación es tan simple, es más o menos lo que ella vio en las redes sociales de los liberbobos argentinos. Oh, todo es mal por los impuestos, todo es mal por el Estado. Y lo está repitiendo sin pensar en nada. Sí, los precios en Uruguay son más elevados por los impuestos, porque pagas la seguridad de salud, porque tienes que aportar a la jubilación. Entonces, ¿por qué no es así también, por ejemplo, en China, donde el Estado es aún más amplio y hay aún más impuestos? ¿Por qué no es así en Argentina, donde todo es más o menos igual, o en Brasil, donde todo es más o menos igual? ¿Por qué no es así en los Estados Unidos, donde también hay impuestos, donde también hay IVA en la mayoría de los estados? Entonces, la explicación real tiene que ser otra cosa. No puede ser simplemente por los impuestos, porque la realidad es que Uruguay no tiene un estado que es muy grande. 16% de los trabajadores son trabajadores públicos. Si comparamos esto, por ejemplo, a los Estados Unidos, un país referente para los libertarios, 15% de los trabajadores son públicos. Entonces Uruguay es más o menos igual. Uruguay, con su estado gigante, como dice esta persona, es igual como su país referente en el tamaño de su estado. Si miramos a otros países, por ejemplo, como Australia, 18% de los trabajadores son trabajadores públicos. En la Unión Europea, el promedio entre todos sus países es 19%. Entonces, Uruguay no tiene un estado especialmente grande. Tiene un estado más o menos promedio de su tamaño, ¿ok? Entonces, en realidad, ¿qué es el problema en Uruguay? ¿Por qué los precios en Uruguay son tan elevados? La respuesta es algo que nadie nunca habla. Como ellos hablan como si mañana corta los impuestos en Uruguay, todo va a salir bien, los precios se van a caer igual, todo se va mágicamente a arreglar. Pero obviamente eso no va a pasar, porque lógicamente eso ni es el problema. Entonces, ¿qué es el problema? Bueno, ¿qué es Uruguay? ¿Has pensado en qué es Uruguay por naturaleza? Que quizás eso no es un problema simplemente por los malditos cerdos, por la casta política, como dice esta chica en las redes sociales, mientras su héroe es Javier Milei, que recibió $5,000 por estafar a miles de personas, que dio puestos de trabajo a todos sus amigos en el Estado, todos ganan por el Estado, y su hermana, con que también se coge, recibe coimas de 3% encima de los contratos con el Estado. Es por la casta política, entonces, bueno, Argentina también tiene casta política. Como acabo de nombrar a alguna persona de su casta política que están robando del Estado, que están viviendo por los impuestos de los argentinos. Pero igual los precios en Argentina son más bajos que en Uruguay. Entonces quizás no es tan simple. Quizás los precios en Uruguay, que son lo mismo si gobierna la derecha o si gobierna la izquierda, tienen una causa en que vas a tener que pensar un poco más. Y bueno, es así, porque Uruguay por su naturaleza es un mercado pequeño. Uruguay casi no tiene mercado interno, a diferencia de Brasil y Argentina, donde hay un montón más de personas, mucho más territorio, mucho más recursos que tiene Uruguay. Vacas. Pero también Brasil y Argentina tienen vacas. Y Brasil y Argentina son mercados mucho más atractivos para las inversiones y para el comercio por su naturaleza, porque tienen un mercado interno bastante grande, especialmente Brasil, y por su carácter de tener un territorio mucho más extenso. También tiene mucho más recursos diferentes, mucho más industrias diferentes, son mucho más competitivos. Eso no tiene que ver con la derecha o con la izquierda. Es como está su naturaleza como país. Uruguay simplemente no tiene estas cosas. Uruguay es un mercado chico. La verdad es que Uruguay no es importante económicamente. Si mañana Uruguay desapareciera del mapa, la economía del mundo va a seguir igual y ni se va a dar cuenta tanto en sus países vecinos. Y este es el gran problema de Uruguay. Cuando simplemente el país no es muy importante económicamente, termina pagando más para dar incentivos para que comercien con tu país. Porque ¿por qué van a vender a Uruguay en lugar de vender a Brasil o a Argentina, mercados mucho más grandes? ¿Por qué van a vender a Uruguay o van a comprar de Uruguay cuando lo pueden hacer de Brasil o de Argentina? Dos países que tienen más o menos todo lo que tiene Uruguay, pero también tienen mucho más y también tienen poblaciones
mucho más grandes. No hay lógica. Uruguay vende sus productos a un precio más bajo y también paga un precio más alto para las importaciones. Y la cosa es que eso no solo afecta los precios de las importaciones y las exportaciones, porque esto tiene un efecto más amplio a su economía. Todos los productos en Uruguay cuestan más, incluso si están hechos en Uruguay. Y bueno, hay soluciones a este problema, pero son soluciones que los libertarios bobos a ellos no les va a gustar mucho. Por eso ellos tienen sus explicaciones de niños más o menos, como, ay, son los impuestos, son esa cosa que ya es lo mismo en todos los otros países que no tienen ese mismo problema, ¿sabes? Podemos preguntar, por ejemplo, ¿por qué Suiza, el Suiza real, no tiene el mismo problema que tiene Uruguay? Suiza también es un país bastante chico, no tan chico como Uruguay de población, pero aún chico. Y también no ofrece mucho que no se puede hacer tan bien en sus vecinos. Bueno, salvo sus maniobras bancarias. Y bueno, Suiza resuelve ese problema porque no es miembro de la Unión Europea, pero es socio de sus acuerdos de tener un mercado único en común entre todos los países de la Unión Europea. Y por eso Suiza opera dentro de la Unión Europea más como un estado o una provincia económicamente que como un país, que como una jurisdicción totalmente distinta. ¿Entiendes? Uruguay no tiene esta ventaja. Uruguay no tiene un mercado común con todos los países de su continente que le alivia de las desventajas que tiene por ser un país pequeño con una población pequeña sin recursos importantes para ofrecer al mundo. Entonces, para Uruguay, ¿qué sería la solución? Bueno, hay algo que se llama Mercosur. Para Uruguay tener un Mercosur increíblemente fuerte con la idea de eventualmente fomentar y implementar un mercado común en Sudamérica sería una de las únicas soluciones de su problema. Pero bueno, la cosa es que a los libertarios no les gustan el Mercosur. De hecho, lo quieren destruir. Y la otra solución, la única otra solución que no le va a gustar, pero bueno, es la verdad, sería que se hace una provincia o al menos una parte asociada o algo así con uno de sus países vecinos. Uruguay necesita ser parte del mismo mercado de Argentina, de Brasil o de los dos. Sí, Uruguay tiene tratos comerciales con estos países, pero eso no son la misma cosa que estar de la misma jurisdicción, de estar parte del mismo mercado de verdad. Entonces, si Mercosur no se va a poder crecer a ser algo más parecido a la Unión Europea, como con un mercado único, entonces tendría que hacer algo así. Y bueno, mejor hacerlo con Brasil, porque todos sabemos, a pesar de su sueño libertario, mejor no hacerlo con Argentina, ¿ok? Pero la cosa es que ni se están hablando de esto en Uruguay. Porque todos están hablando de soluciones como, oh, bajamos los impuestos, que no tienen nada que ver de hecho. Ni hay la conciencia política en Uruguay de qué está causando este problema. Y esto, de hecho, es el problema, ¿eh? Entonces, si ellos quieren que bajen los precios en Uruguay, que la vida en Uruguay se mejora, mejor que empiecen a besar los pies de Lula lo más antes posible. Háganse un partido nuevo para que Brasil anexe Uruguay, ¿ok? Ni les estoy jodiendo, suena ridículo, pero es la verdad. Tiene que ser esto o un acuerdo de tener un mercado en común mientras Uruguay mantenga su independencia. Esas son las dos opciones más realistas. Aparte de esto, no importaría si Uruguay tuviera su propio Milei, no va a bajar los precios por bajar los impuestos. Eso no son cómo funciona la cosa, chicos. La única cosa en que yo estoy de acuerdo con esa chica es que sí, la IVA es un impuesto regresivo, pero para mí es un impuesto regresivo y mal por un motivo diferente a ella. Bueno, no, de hecho me imagino que ella ni ha pensado eso porque ella no sabe de qué está hablando. La IVA es un impuesto regresivo porque todos lo tienen que pagar, incluso la gente que ni tienen para pagar impuestos. Y eso no son las personas que quieres pagando impuestos. Queremos sacar lo más impuestos posibles de los más ricos que sí pueden pagar en lugar de la gente más pobre. Y la IVA
cobra igual a la gente más rica como a la gente más pobre. Y por eso la IVA es un impuesto malo y es mejor reemplazarlo con otros impuestos que son más dirigidos a la gente más rica. Pero bueno, ella es libertaria y su misión en la política, más que todo, es militar por los derechos de los ricos. Entonces no creo que le va a copar esta idea. Y bueno, esto es porque Uruguay es más caro. Por su naturaleza, por su posición geográfica sin ninguna importancia, porque es un país independiente, solo porque los ingleses lo demandaron hace más o menos 200 años o ¿cuántos era? No sé, no importa de hecho. Uruguay es muy afortunado por no ser parte de Argentina, pero igual tiene una maldición de no ser parte de un mercado más grande. Por eso, en mi opinión, lo mejor que se puede hacer Uruguay es literalmente abrir la frontera con Brasil a todo, a comercio, a las personas y hacerse un estado de Brasil en todo menos que el nombre. Si quieren arreglar el alto costo de vida en Uruguay, se tienen que empezar a militar por esto ya. Porque yo no veo a nadie ni hablando de este problema ni diagnosticando este problema. Todos tienen sus explicaciones muy simples, enlatadas, que repiten porque miraron a otras personas diciéndolos, como esta chica está diciendo esto, porque lo sacó sin pensar de los liberbobos argentinos que, igual como ella, nunca han trabajado un día en su vida y son mantenidos por sus padres, que no saben nada, que nunca han estudiado, pero piensan que saben de todo, que saben la solución de todo. Tienen cero humildad, pero igual se quejan como si sabrían todo. Y bueno, solo quería inyectar un poco de lógica en esta conversación sobre los precios en Uruguay. Hagan con esto lo que quieran.